Bien, gloria a Dios. Ya ustedes vieron la primera parte, supongo que todas ya la vieron, la primera parte del tema el hombre en el video que compartí. Entonces, el objetivo 3, ustedes llegaron, eh, bueno, sí, a la caída del hombre. Era el tema pasado. De todas maneras, bueno, para analizar y discutir las consecuencias de la caída del hombre por el pecado, que es el tema, el objetivo 3, es preciso hablar de los pactos de Dios con la humanidad. Hay dos términos griegos para la palabra pacto en español. Ambos significan acuerdo entre dos o más personas o entidades, subteque y diateque. El primero trata un acuerdo hecho en igualdad de condiciones que cualquiera de las dos partes puede alterar. El segundo significa otorgamiento de propiedad mediante un testamento o por otros medios. Este último término, diateque, expresa la condición unilateral de los pactos divinos, en los cuales Dios es el único que concierta el pacto y el hombre es el único beneficiario, puesto que Dios obtiene la gloria, pero no favor ni beneficio de parte del hombre. Es decir, Dios extiende su pacto o testamento. Y el libro de los Hebreos dice que para que el testamento se haga efectivo, es necesario que intervenga la muerte del tentador. Entonces, ese es el pacto que Dios hace con el hombre mediante la muerte de un cordero, en el caso del Antiguo Testamento, o la muerte de Cristo, en el caso del Cordero de Dios, en el caso del nuevo pacto. Entonces, vamos a ver rapidito los pactos de Dios en el Antiguo Testamento. El primero fue el pacto adámico. En el paraíso, Dios hizo con Adán un pacto implícito, asegurándole la vida eterna a él y a su descendencia, bajo la condición de observar un precepto determinado. El hombre quebrantó ese pacto, no aceptó el pacto. Luego está el pacto prediluviano con Noé. Ante la corrupción de la humanidad, Dios decide el fin de todo, Génesis 6, pero manda a Noé a construir un arca para que se salve él con su familia. En total, 8 personas. Y Dios le dice, estableceré mi pacto contigo, entrarás tú en el arca con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Noé fue fiel al pacto. Luego está el pacto postdiluviano. En él Dios se compromete a no volver a destruir la humanidad, a destruir la tierra mediante diluvio. Este es un pacto universal para todo ser viviente. Está bien, papá. No sé, había contestado cuando estaba en la iglesia y ahorita, bueno. A ver, alguien tiene el micrófono abierto. La clase, pero le contesto rapidito. Ese hilo que tú ves, por ejemplo, donde se une el segmento del punto de la I y el segmento del punto de la doble. Ok. Entonces, en este pacto postdiluviano es universal para todo ser viviente, es incondicional, ya que Dios decide poner su arco en las nubes, dice el Génesis. No hay ninguna exigencia, es perenne por toda la eternidad. La tierra no será destruida por diluvio. Luego está el pacto con Abraham, el pacto abrahámico. Este pacto de Dios con Abraham se encuentra en Génesis 12.
donde ya se vislumbra, se contempla su carácter mesiánico. Allí en la lámina soteriológica universal. Soteriología tiene que ver con la doctrina de la salvación. Dios asegura que el patriarca será una fuente de bendición para todas las familias de la tierra, haciendo alusión al redentor que había de venir. Se encuentra el pacto en Génesis 12, luego en Génesis 15 ya en una forma más explícita, luego en Génesis 17, y de esta manera el pacto sigue su curso, porque de su descendencia, dice la Biblia, que traería bendición a la humanidad, y de su simiente, y allí está haciendo referencia a Jesús, hijo de Abraham. Dice, Dios usa el método clásico entre los semitas para solemnizar un pacto. Cuando usted lee en Génesis 15, dice que Abraham presentó sacrificio de unos animales, partió el animal en dos, y era costumbre en la antigüedad que cuando dos personas hacían un pacto, caminaban entre las mitades de los animales. Y la Biblia dice que este pacto que Dios hizo con Abraham, piense que Dios utiliza el lenguaje que Abraham manejaba dentro de su cultura. Dios siempre se ha acercado al hombre, de modo que el hombre, la persona, pueda entender. Génesis 15:10 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, Canaán, pues. Dios hace ese pacto con Abraham en Génesis 15. Luego en Génesis 17, Dios le dice a Abraham, la señal del pacto será la circuncisión. De todas maneras, estaba buscando acá la lectura. Ajá. Abraham en Génesis 15, no voy a leer todo el capítulo, Abraham ofrece, como dijo, un sacrificio de becerro y lo parte en dos. Y luego dice, enseña la Biblia que se manifestó, Abraham veía, se hizo gran oscuridad, pero Abraham veía una llama de fuego que se movía entre las partes del sacrificio. La presencia de Dios. Dios fue el que caminó comprometiéndose al cumplir el pacto. Porque cuando la costumbre era que las dos personas pactaban, caminaban entre las partes del animal sacrificado, porque así era una manera de comprometerse. Son costumbres, son culturas. Eso es como cuando usted lee la historia de Boaz, y cuando Boaz se compromete a redimir a Ruth, dice que el que le correspondía la redención era otro pariente, pero este pariente no iba a ser, pues no iba a cumplir, se salió del compromiso. Entonces vos hace un pacto con esta persona y uno, vamos a decir, el pactante con vos dice que le pone la mano debajo de la pierna. Eran costumbres de la época. Bueno, en el caso de Abraham era que los dos pactantes caminaban entre los animales, pero como este es un pacto que viene de parte del Creador, Dios mismo, su presencia, se movía un fuego sobrenatural entre las partes. Es realmente hermoso ese pasaje. Luego viene el pacto mosaico. Hay allí varias citas. Dios llama a Moisés, Moisés es el libertador que saca a su pueblo, y el pacto aparece en Éxodo 19. La forma condicionada que parece adoptar no afecta la validez del pacto, como si el mismo dependiese de la promesa de obediencia por parte del pueblo. El pueblo
No cumplió el pacto. Lo único condicionado por la obediencia es el disfrute de las bendiciones que el pacto promete. Y la característica del pacto mosaico, que es el pacto que Dios hace con el pueblo, siendo instrumento Moisés entre Dios y el pueblo. Y hay allí una exigencia de santidad. Sin embargo, el pueblo del pacto fue infiel a Dios. Vale decir que este pacto mosaico no invalida el pacto que Dios hizo con Abraham. Dice, ese pacto no invalida ni abroga el pacto abrahámico, como puede verse en Génesis, en Éxodo 6:5, y en Gálatas 3 también se habla allí de que el pacto de Moisés, como en la época de Moisés, el pacto mosaico no invalida el pacto con Abraham. Luego viene el pacto davídico. Dios hace pacto con David cuando David, que era conforme al corazón de Dios, a pesar de los desastres que hizo, pero el hombre cuando Dios lo envió al profeta por uno de los peores pecados que pudo haber cometido y que puede cometer un hombre, que era adulterio y asesinato contra un inocente, Dios manda al profeta, pero contrario a Saúl, que se mantuvo y no se humilló, David se humilló y, por supuesto, pasó por un proceso de disciplina, de juicio delante de Dios, pero él se arrepintió de su pecado. Y luego Dios hace un pacto con David, y el pacto es que nunca faltaría en el trono un descendiente de su linaje gobernando a Israel. Este pacto tiene su cumplimiento pleno en Cristo. Todavía está por cumplirse. Hay un cumplimiento en sentido, espiritualmente Jesucristo reina, pero el pacto exige un reino físico en la Israel física. Está por cumplirse. Y finalmente, el nuevo pacto, que cuando la nación finalmente es castigada, llevada cautivo a Babilonia, etcétera, pero Dios ya de antemano, aunque promete juicio por causa del pecado y de la rebelión del pueblo que le dio la espalda a Dios, pero Dios promete que vendrá restauración y hace la promesa del nuevo pacto. Cuando llega el cumplimiento, consumación de los tiempos, Dios lleva a cabo mediante Jesucristo ese pacto de gracia. Hay allí una cita, es un pacto eterno. El libro de Hebreos amplía todo ese concepto del cumplimiento del pacto en la persona de Jesucristo. En el mensaje que Pedro predica el día de Pentecostés, exalta la persona de Cristo como ese Mesías que Dios había prometido desde tiempos antiguos. Beneficio característico del nuevo pacto: el ministerio del Espíritu, que es ministerio de gloria, la libertad de los hijos de Dios y la progresiva transformación en la imagen de Jesús. Hay allí una cita, 2 Corintios 3, 6 a 18. El hecho de que se le llame también testamento en Hebreos 9, 16, a lo que hice alusión hace unos momentos, como expresión de una última voluntad, da la idea de su carácter definitivo. Vamos a verlo así, a leer ese pasaje de Hebreos 9, 16 y 17. Dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces, interviniendo la muerte, significa entonces que es un pacto eterno, porque Jesucristo realmente murió, pero por supuesto resucitó, y es lo que le da validez al pacto, de que Jesucristo entró por sí mismo al cielo mismo de Dios
no como los sacerdotes terrenos que tenían que entrar con una ofrenda de sangre, primero por ellos mismos, porque también eran pecadores, y luego por el resto del pueblo. Jesucristo entró habiendo derramado su propia sangre. Ese es el sacrificio de una vez y para siempre. Dice Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Él es el pacto mismo, como dice Juan en el Evangelio, en la introducción del Evangelio, en Juan 1:17. Jesús es el mediador, es decir, es el testador, pero al mismo tiempo es el pacto, el testamento. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. De manera que este pacto puede ser quebrantado por la incredulidad, ya que es un pacto que se acepta por la fe. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, Dios nos guarde, mis hermanos, que permanezcamos siempre por la fe bajo ese pacto. Y así entonces llegamos a la caída del hombre. Eso lo vieron ya en el video que comuniqué, que compartí. Terrible, ¿no? Esta es imagen de la serpiente con que Dios os ha dicho. La mayor astucia del enemigo de nuestras almas es hacernos dudar de la palabra y de la bondad de Dios. Porque eso con que Dios os ha dicho está poniendo en duda el consejo de Dios, que le había dicho a la mujer: no comeréis de ese árbol. Y viene la serpiente, cuando ustedes han leído la historia. Y vieron el video. Allí está el relato de la caída. Terrible la caída de Adán, del hombre. Los efectos de la tentación en el ánimo de Eva, conforme allí se describen en Génesis, son ya consecuencia de un pecado interior, en la raíz de la personalidad, donde se asienta lo que los hebreos llaman lev, corazón. Este pecado consistió sin duda en la opción fundamental de autosuficiencia. Solo entonces entra en acción la triple concupiscencia a que se alude en Primera de Juan 2:16. Vamos a leer el texto. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Fíjense que Dios nos creó y Dios, por supuesto, nos concedió el don de la vista, pero no el deseo de los ojos. Dios nos dio un cuerpo que ahora es templo del Espíritu Santo, en el caso de los que creemos, pero no un cuerpo para el pecado. Pero aquí dice, pues, pero Ya. todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino de Dios. Entonces, el fruto del árbol prohibido se convierte en deseable, porque a la vista ya turbia de Eva,
aparece como bueno para comer, que son los deseos de la carne, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría, la soberbia de la vida. La ingratitud, la desconfianza y el egocentrismo se conjugaron para engendrar la transgresión y la desobediencia. Podemos leer en Romanos 5, de nuestros primeros padres. Vamos a ver Romanos 5, 18 y 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, fíjense, aquí lo que se está exponiendo es que realmente la serpiente fue el instrumento utilizado por el mismo diablo, que es la serpiente antigua, Satanás. Fue Satanás quien propuso, pero esta tentación realmente tuvo efecto cuando en el interior de Eva se despertó, como hemos leído, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida. Y entonces puso en duda lo que Dios le había dicho e hizo su propia voluntad. Hablemos entonces en esta tarde del pecado personal. Disculpen. El pecado personal. El pecado de nuestros primeros padres, lo mismo que el de Satanás, tuvo su raíz en la autosuficiencia. Fíjense que Satanás, cuando leemos por allá en Ezequiel, en Isaías, Satanás dice, subiré a los cielos, subiré a lo alto, a donde está el mismo trono de Dios. En el caso de Adán y Eva, que fue la primera que pecó, actuó por autosuficiencia. O sea, ella aquí, en ese momento, cuando ya ella decide comer del fruto, todavía no lo ha llevado a la boca, pero ya dentro de sí, ella sentía que podía actuar de espaldas a Dios. Eso es la autosuficiencia. El diablo tentó a Eva, induciéndola a desconfiar de Dios, poner en duda lo que Dios había dicho, e instigándola a independizarse para conocerlo y probarlo todo, sin necesidad de revelación ni de conducción por parte de Dios. La rebeldía de nuestros primeros padres produjo así un descarrío. Eso es lo que dice Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Gracias a Dios que Jesús llevó el pecado de todos nosotros. Y una contradicción con los criterios y las actitudes de Dios. Hay una cita allí, que es así, la voy a leer. Isaías 55:8. Isaías 55:8. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Claro, porque a raíz del pecado, la humanidad tomó su propio camino, su propio descarrío. Gracias al Señor que Él endereza nuestras veredas, nuestros caminos torcidos. Noción de pecado. El pecado es una oposición directa al carácter santo de Dios. Se opone también a nuestro verdadero carácter humano, a nuestro destino eterno, a la vida plena que Jesucristo vino a traer en abundancia. Es la falta de conformidad con la ley moral de Dios, ya en actos, ya en disposiciones o estados. Entonces, por eso dice la Biblia,
La paga del pecado es muerte. Dios no tiene por inocente al culpable. El pecado trae sus consecuencias. Gloria a Dios. Permítame que estoy revisando acá, porque hay unos temas en los cuales no voy a entrar a ampliar mucho, para no quitarle a las exposiciones. El pecado en contraste con la santidad de Dios, la que marca el carácter, es la santidad de Dios la que marca el carácter abominable del pecado. El más ligero repaso al Antiguo Testamento nos convence de que el atributo preponderante de Dios es la santidad. Porque no, cuando usted lee el libro de Levítico, que a veces es un libro que puede tornarse pesado, pero a la vez es una belleza. Cuando Dios da instrucciones para levantar el tabernáculo, por ejemplo, y dice Dios que Él se paseará en medio de su pueblo. Eso es tremendo. Claro, cuando nos sentimos culpables, oye, eso, oye, que Dios hace, encontrarme con Dios, oye, pero cuando la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, lo que más queremos es estar con nuestro Dios, porque hemos sido santificados, hemos sido lavados por la sangre del Cordero. El más ligero repaso al Antiguo Testamento nos convence que el atributo preponderante de Dios es la santidad. Adorar a Dios en la hermosura de la santidad era el ley. Y fíjense que los sacerdotes, a veces ahí tenemos ideas con las ilustraciones, las figuras que a veces se hacen, ¿no? De cómo era esa vestidura sacerdotal. Pero la expresión que usa el Antiguo Testamento es como que de hermosura y santidad, de gloria, ¿no? Es lo máximo. Por supuesto, la persona cuando está en su pecado, que no tiene conciencia de Dios, lo que quiere es pecar y pecar porque en él es en lo que haya placer. Pero cuando viene a encontrarse con Dios, como ocurrió con Isaías, es cuando entendemos, oh Señor, verdad que soy pecado. Sé propicio conmigo, como era la Biblia. O como el salmista en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mi pecado. Gracias a Dios, mis hermanos, por Jesucristo, quien llevó el pecado de todos nosotros. Entonces, el origen de pecado, y allí una cita en Romanos 8. No vamos a pasar. La depravación causada por el pecado. La depravación destituye radicalmente al ser humano del verdadero amor de Dios. Del verdadero amor a Dios que la ley demanda, pues el hombre caído se ama a sí mismo y a otros seres más que a Dios, y hasta siente aversión hacia Dios. Hay allí una cita de Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Dice Dios. Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Esto es tremendo, ¿no? Porque Dios se está dirigiendo no al pueblo, no a los pecadores de las ciudades vecinas, sino a los sacerdotes, que eran los que debían ser paladines de la santidad de Dios y de la ley de Dios. Y sin embargo, fíjense que aquí Dios los reprende a los sacerdotes porque no amaban a Dios. Todo lo de ellos era obras, pero no había fruto en sus corazones. Juan 5:42, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Aquí Jesús reprendiendo a los que endurecían sus corazones
contra el mensaje de Dios. Culpa y castigo del pecado, clasificación del pecado, eso lo veremos en las exposiciones. El remedio al pecado, los efectos de la caída en el hombre y en la mujer. Cuando el- a ver, en la primera parte hablábamos de cómo Dios creó al hombre e hizo también la mujer. Y lo que relata Génesis, que la mujer fue extraída, fue hecha a partir de la costilla del hombre. Y como siempre señala que no de la cabeza para que gobierne, tampoco de, debajo de los pies, sino de la costilla, para que el hombre pueda tenerla a su lado, abrazarla, amarla. Por supuesto, el pecado trajo consecuencias. No lo vemos, vamos a decir, el hombre a raíz del pecado, el hombre el primer hombre y la primera mujer, nuestros primeros padres, fueron arrojados del huerto. Pero fíjense que allí se ve la misericordia de Dios, porque Dios los saca del huerto para que no coman del árbol de la vida y vivan para siempre. Es decir, y vivan para siempre en pecado. De manera que al sacarlos del huerto, no comían del árbol de la vida, entonces ellos al final morirían. Pero el fruto de eso es que Dios no quiso que el hombre y la mujer vivan para siempre en pecado, porque allí estaba el árbol de la vida, pero lo que Dios quiso fue que el hombre viva para siempre. Y entonces lo arroja del huerto, pone allí seres angelicales que impidan que entre al huerto, es lo que dice Génesis. Pero Dios va a traer al árbol de la vida en la persona de Cristo, para que entonces el hombre nazca de nuevo y vuelva a la vida, tenga la vida eterna y pueda vivir alejado del pecado. No vemos en los primeros capítulos de Génesis directamente las consecuencias del pecado, pero porque inclusive cuando tienen a Seth, por ejemplo, dice que, bueno, tuvieron ese hijo a la imagen de Dios. O sea, se conserva esa imagen. Pero en la medida que avanza la historia de la humanidad, el pecado se va incrementando y sus consecuencias. Fíjense que, bueno, el desastre que tenemos hoy y entre cómo afecta a la familia y cómo afecta al hombre y a la mujer en su matrimonio, en sus relaciones, y todo se ha reducido más bien a competencia. Entonces ya no hay esa armonía que Dios buscó al hacer a la mujer como ayuda idónea del hombre, ambos a la imagen de Dios, sino que ahora lo que hay es una terrible competencia entre el hombre y la mujer. Y eso afecta también los roles en la familia, los roles en el matrimonio, donde, bueno, el hombre no quiere ocupar su lugar como hombre, la mujer no quiere ocupar su lugar como mujer. Todo está trastocado a causa del pecado. Pero cuando la persona conoce a Dios, cuando la persona viene a Jesucristo, hay orden en el hogar, hay orden en la familia, hay orden en el matrimonio y puede haber orden en la sociedad. Entonces, hay allí el valor del ser humano, eso lo vamos a tener en las exposiciones que ustedes están preparando. No sé si hay alguna pregunta sobre el tema. Que estamos estudiando acerca del hombre.
Empecé, quise compartir con ustedes ese canto del Salmo 8 y yo les invito bueno, a leer este salmo. La gloria de Dios y la honra del hombre. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Es bastante interesante este salmo, porque fíjense cómo el salmista, que se dice es un salmo de David, da gloria a Dios por toda la gloria que Dios ha manifestado en en el ser humano, en la persona que hizo a su imagen y semejanza, como dice la Biblia. Esa imagen que ha sido desvirtuada por el pecado, pero que todavía hay destellos así, allí en la persona por la gracia de Dios. Y es verdad que hay mucha perversión, mucha criminalidad, mucha violencia, pero todavía Dios es glorificado porque todavía hay gente, perdón, todavía hay gente, oye, que se ocupa de la ciencia, de las artes, de traer bien a la humanidad, ¿no? Entonces, a veces lo que más se escucha es la maldad, es el pecado, pero Dios tiene a su pueblo y Dios sigue teniendo control y sí hay un futuro glorioso para la humanidad y es a través de Jesucristo, cuando definitivamente el reino de Dios sea establecido en la tierra, como se ora en el Padre nuestro o como Jesús nos dio en esa oración modelo. Venga tu reino. Entonces, gracias al Señor, porque los que hemos nacido de nuevo, como dice la Biblia, del agua, del Espíritu, entramos en el reino de Dios. Vivamos por la fe, mis hermanos, creyendo que hemos nacido de nuevo para agradar a Dios y que el pecado ya no se enseñorea de nosotros, porque Satanás no puede obligarnos a pecar. Dice, y menos Dios. Ninguno diga cuando es tentado que lo es de parte de Dios, o que Dios no. Porque dice que cada uno es, dice Santiago, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Pero también el Señor nos enseñó ahora, nos enseñó a pedir, guárdanos de tentación, guárdanos, líbranos del mal, guárdanos de tentación. Ese líbranos del mal es diciéndole, líbranos del maligno, porque el diablo peca desde el principio, es diablo, el diablo es perverso, pero sin embargo, así como el malo busca hacer ver que él no es el malo, sino aquel que es bueno. Empieza a transmitir a otros sus errores y sus cosas malas. Y así el diablo trata de hacer ver que Dios es el malo. Qué terrible, ¿no? Cuando Dios es bondad, cuando Dios es todo el bien. El bien y la misericordia de Dios nos acompañará todos los días de nuestra vida. Entonces, estudiar acerca del hombre es importante porque es entender que fuimos hechos, hombre y mujer, fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y nosotros como cristianos, como gente de Dios,
estamos en ese proceso de ser transformados conforme a la imagen, a la estatura de su Hijo Jesucristo, a la estatura de un varón perfecto. Que el carácter de Dios expresado en la persona, en el hombre perfecto, Jesucristo, pueda irse también manifestando en nuestras vidas. Que nosotros podamos ser también ese, ese instrumento de Dios como lo fue Jesús en sus días en la tierra. Que también nosotros podamos reflejar la vida de Dios, la vida de Jesucristo a través de nuestra vida. Quiero hacer un llamado, bueno, hay algunos estudiantes que no han manifestado qué tema van a exponer, no sé si, pero hagan lo mejor que puedan hacer con los recursos que dispongan. En los trimestres anteriores, algunos que han destacado como haciendo cosas muy bonitas, con, hasta con música, con la mayoría trabaja en PowerPoint. Que si de repente no lo maneja, asesores, se busca ayuda, alguien. Pero lo importante es que pueda cumplir con el trabajo. Y que estoy seguro que eso va a ser de bendición, de edificación, ¿no? Porque se trata de la verdad de Dios expresada en las Escrituras. Entonces yo les animo a no desfallecer. Si aquellos que todavía tengan por allí asignaciones atrasadas, vayan poniéndose al día, porque a partir de este domingo ya lo que nos quedan prácticamente son dos clases. Aparte de la exposición, nos quedan dos clases. Eh, Vamos a entrar en el tema de Jesucristo, Dios Hijo. Vamos a ir a gozarnos estudiando la palabra, lo que tiene que decirnos de nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, por lo demás, bueno, eso. Los que se me han quedado por allí rezagados, bueno, es como rematar, ¿no? Así como se dice que los corredores, yo no soy maratonista, ni me gusta subir al Ávila y esas cosas, ¿no? Pero los que corren, ¿no? Maratonistas o corredores de pista, ellos llevan su ritmo, ¿no? Y entonces llega un momento donde donde saben que tienen que acelerar, donde saben que tienen que rematar ya para terminar su carrera y estar allí, bueno, si no de primerito, pero estar allí entre los primeros. Entonces, eso, mi llamado es a que los que se han quedado un poquito, bueno, aceleren, rematen para que puedan terminar bien su trimestre. Los que, bueno, hay algunos que por alguna razón u otra me han manifestado que a mitad no podían continuar por X o por Y. Pero bueno, ustedes que han estado allí, pues perseverando, les invito a terminar, como dice, terminar su carrera con vos. Entonces, si hay algún comentario, alguna pregunta, estoy presto a escuchar. Y si no, terminamos la clase por hoy y les invito pues a afinar sus exposiciones y enviar su videíto de 3 minutos el miércoles. Yo me acuerdo que el trimestre pasado algunos me dijeron, oye, pero eso es muy corto, no, no, cuando ustedes vienen a ver, en 3 minutos es mucho lo que puede transmitir. Y si no, no habría el éxito de TikTok y de esas redes que ojalá este, cada día puedan ser utilizadas para transmitir cosas buenas, ¿no? Hay muchas cosas buenas, pero hay muchísimas cosas que no tienen mayor valor, mayor utilidad. Entonces sí se puede decir en 3 minutos transmitir un mensaje completo. Había un predicador, y con esto cierro, el hermano Pablo. Es más, era conocido así, tenía un apellido muy raro, como alemán, muy poco conocido, no me acuerdo, pero en este momento era, pero él era conocido como el hermano Pablo. Y durante
años, yo creo que décadas, el hermano transmitía un programa por radio, creo que era 5 minutos con el hermano Pablo, algo así, o ahora el hermano Pablo. Y él dice que al principio su entusiasmo era por conquistar la radio, pero oye, no tenía éxito. Y una vez, alguien que, bueno, no era cristiano, pero conocía del medio, le dio algunos consejos. Y bueno, entre eso, bueno, que le hacía ver que no tenía necesariamente que extenderse en un mensaje de, qué sé yo, 20 minutos, media hora, que en 5 minutos era suficiente. Y el hombre, oye, al principio, pero, no, oye, no, no. Pero después empezó a probar y sí, sus mensajes duraban 5 minutos. Un micromensaje prácticamente, bueno, ya 5 minutos hoy en día es bastante, pero para la época, 5 minutos. Y él transmitía el evangelio de Jesucristo porque era un evangelista, pues. Sus mensajes eran más que todo evangelísticos, pero tenían muy buena enseñanza. 5 minutos. Hoy en día, con 3 minutos es mucho lo que se dice, sobre todo porque se utilizan imágenes, ¿no? Y una imagen, como dice, habla más de 1000 palabras. Bueno, creo que ya yo hablé más de 5 minutos, entonces vamos a orar para que el Señor les bendiga, nos bendiga y los bendiga a ustedes de manera especial con sus exposiciones, con los trabajos que faltan, para que puedan pues, cumplir y que todo contribuya a la edificación y al crecimiento en el Señor. Ahora estoy cayendo en cuenta que creo que no oramos para empezar. Vamos a orar para cerrar. Amén, amén. Amén. Padre nuestro, te damos gracias por este momento. Gracias por este trimestre, Señor, que para algunos ha estado accidentado, pero hemos logrado vencer los inconvenientes que muchas veces se han presentado con internet, salud, en fin, pero tú has sido bueno y tú nos has ayudado. Te pido por cada uno de mis hermanos, mis hermanas que forman parte de Doctrina Hoy. Te pido que, Señor, podamos cerrar un trimestre, coronar un trimestre de éxito y de bendición. Mira esta actividad, Señor, de las exposiciones. Permite, oh Dios, que cada uno pueda hacerlo de una manera hermosa y que sea de bendición el contenido de estas exposiciones, la palabra que hay en su corazón, que tú has puesto en sus corazones de transmitir. Dale no solamente las ideas, sino que ellos puedan eh, adquirir todo ese conocimiento, Señor, y poder sintetizarlo, Padre, como una manera de transmitir el mensaje, oh Dios, de la palabra, de tu palabra. Te pido que bendigas a cada uno en sus casas, bendice su familia, sus trabajos, sus estudios, sus emprendimientos, su esfuerzo que cada uno hace, Señor, en el día a día. Te ruego que tú les bendigas y que tú, Señor, bendigas en todo sentido su vida espiritual, su crecimiento, sus finanzas. Si hay alguna necesidad en particular, te pedimos que tú la suplas, Señor. Si alguno se siente quebrantado de salud, que sea sano en el nombre de Jesús por el poder de Dios. Y todas las cosas, Señor, las encomendamos a ti. Oh Dios, que no solamente puedan culminar este trimestre, sino seguir avanzando en el centro de formación. Bendice al CFM como tal, sus coordinaciones y a cada uno de los profesores, de los facilitadores, tanto online como en clase presencial. Que seas tú fluyendo en cada vida, Señor, para la gloria de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, Dios le bendiga. Amén, amén. Mi hermano, bendiciones para todos. Amén, amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, mi hermano. Una semana de éxito, pues. Nos vemos mañana. Amén, con la ayuda del Señor. Dale, un abrazo. Amén.